Un joven limpiador logra convertirse en abogado y enfrenta en juicio al hombre que lo humilló, pero cuando revela la prueba final, todo el tribunal descubre que él no es quien todos pensaban. El reloj marcaba las 6:47 de la mañana cuando Mateo Ríos exprimió por última vez el trapeador sobre el balde de agua turbia. En el piso 11 del edificio Gran Vía 215, el silencio de la madrugada aún reinaba, roto solo por el eco de sus pasos y el rechinar del carro de limpieza. El mármol blanco del bufete Santa María y asociados resplandecía con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas panorámicas. Mateo, de 24 años, llevaba el uniforme azul gastado con el nombre del servicio de mantenimiento bordado en un parche desgastado. Sus manos estaban agrietadas por el cloro y el frío. Cada línea en su palma era una historia que nadie se interesaba en escuchar. Se detuvo frente a la máquina de café automática, esperando los segundos eternos hasta que el líquido caliente llenara el vasito de plástico. Aspiró el vapor con los ojos cerrados, como si fuera un lujo reservado para otro mundo. Justo cuando se giraba para volver al trabajo, escuchó el clic de unos zapatos italianos. ¡Cuidado!, gritó una voz grave y cortante. Mateo giró bruscamente y el café se volcó, salpicando la alfombra beige a pocos centímetros de la oficina principal. Del otro lado del derrame, con el ceño fruncido, estaba Álvaro Santamaría, el socio mayor del bufete, un hombre de traje gris impecable, corbata roja de seda y mirada afilada como navaja. ¿Pero tú eres idiota o qué?, espetó, sin molestarse en bajar la voz. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esa alfombra? ¿Te crees que esto es una estación de tren? Mateo bajó la mirada sin decir nada. Las secretarias y abogados que empezaban a llegar al despacho detuvieron su andar. Algunos fingieron revisar sus móviles. Otros se quedaron quietos, como si presenciar una humillación ajena los hiciera sentirse a salvo por un instante. Dios mío, lo que nos faltaba. El bufete más prestigioso de Madrid. Y tenemos a un limpiador que no sabe ni sostener un café. Álvaro soltó una risa sarcástica. No me extraña que estés del otro lado del mostrador. Mateo tragó en seco. No era la primera vez, ni sería la última. Agachó el cuerpo, sacó un trapo seco de su cinturón y empezó a secar el café sin responder. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos ardían. Álvaro resopló y entró a su oficina, cerrando la puerta con un golpe seco. Las voces reanudaron su curso. Mateo terminó de limpiar la alfombra con movimientos mecánicos. Se incorporó lentamente, guardó el trapo en su cinturón y empujó el carro de limpieza hacia el ascensor sin mirar a nadie. Sabía que sus pasos resonaban en los pasillos, pero no le importaba. En su pecho, algo más fuerte que la vergüenza comenzaba a despertar. Ese mismo día, al regresar a su pequeño departamento en Lavapiés, encontró una carta doblada sobre la mesa. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía sobria y oficial. Mateo se quedó quieto un instante. Luego, con dedos temblorosos, rompió el sobre. Sus ojos leyeron una línea, luego otra, y entonces una sonrisa apenas visible se dibujó en su rostro curtido por el cansancio. Pero esa carta lo cambiaba todo. Mateo sostuvo la carta en sus manos como si fuera un trozo de cristal a punto de romperse. El papel olía a tinta reciente y llevaba el membrete del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Leyó de nuevo, despacio, saboreando cada palabra. Ha sido usted aprobado con excelencia en el examen de acceso a la abogacía.
Será asignado como defensor público asistente en los próximos días. Por unos segundos, todo desapareció. El ruido de la calle, el chirrido de los frenos del autobús, incluso el zumbido constante del refrigerador viejo que hacía eco en su departamento. El tiempo se detuvo ahí, en ese salón de paredes agrietadas y muebles heredados donde tantas veces se sintió invisible. Se dejó caer en la silla con la espalda curva, como si su cuerpo no supiera aún cómo cargar esa buena noticia. Miró el sobre de nuevo, repasando las letras como si pudiera borrarse en cualquier momento. Recordó las noches sin dormir, los libros vencidos de segunda mano, los apuntes escritos a lápiz porque no podía gastar en tinta. Recordó estudiar en el baño de la estación de Atocha cuando no podía volver a casa por falta de transporte. Recordó a su madre dormida en el sofá y a su hermano Julián trabajando hasta el amanecer para pagar el alquiler. Y sin embargo, no dijo nada. Guardó la carta con cuidado dentro de una carpeta azul rota por la esquina. La cerró y la metió en el cajón más bajo de su armario, como si fuera un tesoro o un secreto demasiado grande para el mundo. Su madre entró poco después, con la cara agotada tras 10 horas limpiando pisos en un hospital. Le sonrió. ¿Todo bien, hijo? Mateo asintió. Sí, todo bien, mamá. Ella se acercó, le revolvió el cabello con ternura y se fue a preparar café. Mateo la observó de espaldas, con las manos pequeñas, temblando de cansancio. Quiso decirle, quiso gritarle que todo iba a cambiar, que ya no tendrían que esconderse de las deudas ni pasar hambre. Pero no lo hizo. No aún. Aquella noche salió al balcón con una manta sobre los hombros y el corazón latiendo como tambor. Miró las luces de Madrid, esa ciudad inmensa que tantas veces lo ignoró. El viento de Minsk. Febrero era cortante, pero no le importaba. En el fondo, algo ardía. No más silencio, pensó. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. En el piso más alto del bufete Santa María y Asociados, Álvaro Santamaría se acomodaba los gemelos de oro mientras hojeaba un expediente con desdén. Frente a él, 3 socios más jóvenes esperaban instrucciones, atentos a cada gesto del hombre que movía hilos incluso fuera del tribunal. Este caso es basura mediática, murmuró, cerrando la carpeta con un golpe seco. La Fiscalía está desesperada por ganar puntos con la opinión pública. Pero no tienen nada. Uno de los socios, un hombre rubio de gafas delgadas, habló con cautela. Designaron un defensor público para representar a los denunciantes. Al parecer es un chico nuevo. No figura aún en el sistema. Álvaro sonrió, cruzando las piernas. Perfecto. Cuanto más inexperto, mejor. Los mandamos de vuelta a su agujero con una sonrisa en la cara. Mientras tanto, en una pequeña sala del Palacio de Justicia de Madrid, Mateo Ríos recibía su primera designación oficial. La secretaria judicial le entregó una carpeta delgada marcada con el sello del tribunal. Este será su primer caso, señor Ríos. Deberá colaborar con la Fiscalía para defender a las víctimas de la demanda contra Santamaría y Asociados. Es un asunto sensible, muy visible. ¿Está preparado? Mateo asintió, aunque sentía que el corazón le latía en la garganta. Sí, estoy preparado. Tomó el expediente y lo sostuvo con ambas manos, como si fuera más que papel, como si fuera la entrada a una nueva vida. Horas más tarde, el gran salón del tribunal bullía con murmullos. Periodistas se acomodaban en los bancos del fondo y funcionarios pasaban papeles de un lado a otro.
Todo era movimiento, todo era expectativa. Mateo entró solo, con su carpeta de cartón bajo el brazo. Llevaba su único traje, heredado de Julián, ajustado a mano por su madre, y una corbata azul que se negaba a quedar recta. Respiró profundo y se sentó en el banco asignado. Un asistente se le acercó, con expresión impaciente. ¿Nombre? Mateo Ríos. El hombre lo miró de arriba abajo con extrañeza, pero anotó el nombre sin más. Entonces se abrió la puerta lateral del tribunal y Álvaro Santamaría entró con paso firme, escoltado por su equipo de abogados. Se detuvo en Minousichino. Seco al ver a Mateo, la sonrisa desapareció de su rostro. «No puede ser», susurró entre dientes. Mateo levantó la mirada y lo sostuvo sin pestañear. Era la primera vez que Álvaro lo veía como algo más que un limpiador. Y no sería la última. El juez golpeó la mesa con su mazo de madera, pidiendo orden en la sala. El juicio preliminar había comenzado. Mateo se puso de pie con una leve rigidez. Podía sentir cómo cada mirada se posaba sobre él. Fiscales curiosos, periodistas intrigados, asistentes que fruncían el ceño intentando reconocer su rostro. Sabía que nadie esperaba nada de él. Sabía que para muchos era apenas una anécdota. El limpiador que se creyó abogado. Pero eso no le importaba. No hoy Álvaro Santamaría, en su silla de cuero negro, observaba con los dedos entrelazados bajo la barbilla. A su derecha, Lucía Delgado revisaba documentos, pero de vez en cuando lanzaba miradas al joven defensor con cierta curiosidad. Mateo pidió la palabra. «Con la venia, su señoría», comenzó, su voz firme pero medida. «La defensa solicita que se incorpore como prueba el documento adjunto a la página 46 del expediente original, el cual fue omitido en la copia entregada por el bufete Santamaría y Asociados». Hubo un murmullo. El juez arqueó una ceja. «¿Tiene ese documento en su poder?» «Sí, señoría», respondió Mateo, sacando con cuidado una hoja subrayada en tinta azul. «Obtuve copia directa del registro mercantil esta mañana. En ella se demuestra que la empresa InvestSmart Capital, vinculada al bufete, fue disuelta horas después de transferir fondos a una cuenta en Gibraltar. Esto contradice las declaraciones anteriores del señor Santamaría. La tensión en la sala se volvió palpable. Álvaro se inclinó hacia uno de sus abogados, susurrando algo con furia contenida. El juez aceptó el documento y pidió una breve pausa para su revisión. Lucía Delgado lo miró, sorprendida. Nadie esperaba que el joven defensor llegara tan preparado, y menos aún que conociera los mecanismos legales con tanta precisión. Había algo distinto en él, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Durante el receso, Mateo se acercó al ventanal del pasillo. Las palmas le sudaban. El corazón aún golpeaba con fuerza en su pecho. Pero una voz conocida lo sorprendió desde atrás. «No está mal para un principiante». Era Lucía. «¿Te refieres a mí o al documento?», respondió Mateo sin dejar de mirar hacia la calle. «A ambos», dijo ella sonriendo con suavidad. «Aunque debo admitir que no esperaba eso, de alguien que limpia oficinas». Mateo giró despacio. «Y yo no esperaba tanta educación, de alguien que trabaja con Santamaría». Lucía rió brevemente. Su tono no era desafiante, sino más bien curioso, como si intentara comprender qué clase de historia se escondía detrás de ese rostro sereno y esa mirada decidida. «¿Dónde estudiaste?» «Donde pude», respondió Mateo. «Cada banco, cada estación, cada rincón con luz suficiente».
Antes de que Lucía pudiera responder, un asistente anunció el reinicio de la sesión. De regreso en la sala, Álvaro pidió la palabra. Señoría, solicito que se retire esa prueba por considerar que fue obtenida sin la debida autorización del tribunal. Mateo replicó con calma. Fue obtenida por medios legales, dentro del registro público. Solo hacía falta buscar. El juez asintió. La prueba se mantiene. Álvaro frunció el ceño apretando los puños. Y así, mientras la sesión continuaba, quedaba claro que esa no era solo una audiencia preliminar. Era el inicio de una guerra. La noche cayó sobre lavapiés con la melancolía de las farolas anaranjadas parpadeando sobre el empedrado. Mateo caminaba de regreso a casa con la carpeta bajo el brazo, los hombros tensos por el día que acababa de vivir. El peso de las miradas, el juicio, la sala llena. Todo comenzaba a decantar como polvo en agua estancada. Al entrar en el departamento, su madre dormía en el sofá con una manta tejida hasta el cuello. La televisión seguía encendida, pero el volumen bajo. En la cocina, una nota pegada a la nevera decía: «Hay lentejas en el fuego. No olvides comer. Te quiero». Mateo se sirvió un plato, pero antes de probar bocado, se dejó caer en la silla y abrió un cuaderno viejo, de tapas blandas. Sus hojas estaban llenas de fórmulas, leyes, anotaciones a lápiz y frases subrayadas una y otra vez. Tocó con la yema de los dedos una de ellas. No basta con tener razón. Hay que saber demostrarla. Julián, su mente se desvió y los recuerdos brotaron como lluvia. Tenía 13 años cuando su hermano mayor, Julián, lo empujó a estudiar por las noches mientras él trabajaba de mozo en un bar de Chueca. Cada vez que Mateo quería abandonar, Julián lo sentaba en la mesa y le decía: «Si yo no puedo estudiar, tú lo harás por los dos, porque tú tienes lo que hace falta». Recordó los veranos pegajosos sin aire acondicionado, con los dos leyendo bajo la luz de una linterna, escondidos de la tristeza. Recordó a su madre llorando en silencio al contar monedas para comprar leche. Y también recordó la vez que, con apenas 17 años, Mateo ganó un concurso de debate en un centro cultural de barrio. Fue la primera vez que alguien le aplaudió por hablar. Todo eso estaba ahí, en cada frase que pronunciaba, en cada argumento que preparaba, en cada mirada que lanzaba en la sala del tribunal. No venía de una gran universidad. No tenía apellidos influyentes ni contactos en ministerios, pero tenía algo más antiguo, algo que no podía comprarse. Hambre, memoria y verdad. Cerró el cuaderno, se secó los ojos sin que llegaran a llorar del todo y miró el reloj. En pocas horas volvería al tribunal. Pero esta vez no solo para defender un caso, iba a defender todo lo que ellos habían sido, todo lo que aún eran. A las 8 en punto de la mañana, Mateo llegó al archivo del registro mercantil. El aire olía a papel viejo y desinfectante. El edificio era frío, funcional, sin adornos. Allí, entre columnas de carpetas apiladas, buscaba una pista. Algo que explicara los movimientos sospechosos de Investmart Capital, la empresa fachada vinculada al bufete Santa María. Después de 3 horas, encontró lo que necesitaba. Una copia de la escritura de disolución y los registros bancarios que revelaban un flujo anómalo de dinero, una transferencia a una cuenta en Gibraltar sin justificación legal. Mateo fotocopió los documentos y salió a paso rápido, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor.
Sabía lo que esto significaba. No solo tenía una prueba técnica, tenía un hilo del que podía tirar, y todo el tapiz se vendría abajo. Esa noche, mientras organizaba las hojas sobre la mesa de su cocina, un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Al abrir, se encontró con Lucía Delgado. Llevaba un abrigo gris y el cabello suelto. Miró hacia el pasillo, luego a él. ¿Podemos hablar? Mateo asintió, dudando, y la dejó pasar. Ella se quitó el abrigo con lentitud y se sentó frente a la mesa, observando los documentos con atención. Álvaro está nervioso, dijo. Desde ayer lo noto alterado. Reuniones secretas, llamadas sin registro. Algo se está moviendo, y no es bueno. Mateo la miró con cautela. ¿Por qué me estás diciendo esto? Lucía respiró hondo. Porque no todos los que estamos allí somos como él. Y porque esto no es solo un caso. Hay más detrás. Abrió su bolso y sacó una carpeta delgada, con el sello de confidencial. La colocó frente a él. Esto llegó por error a mi mesa esta mañana. Es una auditoría interna del bufete que nunca se registró oficialmente. Hay nombres, fechas, fondos desviados. Es lo que necesitas. Mateo no tocó la carpeta de inmediato. Estaba tenso. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Lucía lo miró a los ojos. Mi padre es juez. Un hombre recto. Al menos eso creía. Su firma aparece en uno de esos documentos. Me duele, pero si callo, soy cómplice. Mateo tomó la carpeta y la abrió con manos firmes. Las hojas temblaban un poco, pero su mirada era estable. Allí estaba, una red de transacciones cruzadas, empresas fantasma, relaciones con políticos y magistrados. Esto puede tumbarlo todo, susurró. Por eso mismo tienes que tener cuidado, advirtió Lucía poniéndose de pie. No te fíes de nadie, ni siquiera de mí. Mateo asintió lentamente. Agradecido, pero en guardia. Ella se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. No estás solo, aunque lo parezca. Y se fue. Mateo cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Luego volvió a la mesa. Encendió una lámpara, tomó un bolígrafo y empezó a subrayar, anotar, organizar. Sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche no durmió, pero lo que tenía entre manos valía el insomnio. El lunes amaneció con una niebla espesa cubriendo Madrid, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Mateo caminaba hacia el tribunal con los documentos protegidos en su mochila, los hombros encorvados por algo más pesado que el papel, la conciencia de que ya había cruzado una línea. Antes de entrar, recibió una llamada de un número oculto. Dudó en contestar, pero lo hizo. ¿Mateo Ríos? Sí, un silencio breve. Luego, una voz firme, sin emoción. Tu madre trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, ¿verdad? Sería una pena que perdiera su puesto por mala conducta laboral. Mateo apretó el teléfono con fuerza. ¿Quién habla? Preocúpate menos por eso y más por tu lugar. Los peces grandes no se dejan atrapar por manos sucias. La llamada terminó. El tono cortante de la amenaza le dejó un nudo en la garganta. Pero no miedo. No exactamente. Era otra cosa. Algo más denso. Rabia. Cuando llegó a su asiento en la sala, su celular vibró de nuevo. Esta vez era Julián. Solo 2 palabras por mensaje. Me detuvieron. No necesitaba más detalles. Sabía por qué. Sabía quién estaba detrás. Esa tarde visitó a su hermano en la comisaría. Lo encontró con un ojo amoratado y el rostro hinchado pero con una sonrisa intacta.
Te pasaste de valiente, hermanito, dijo Julián, intentando aliviar la tensión. Parece que no les gusta que escarbemos donde huele mal. Mateo se sentó frente a él, conteniendo las lágrimas. Te juro que esto no quedará así. Lo sé. Y por eso estoy tranquilo. Haz lo que tengas que hacer. Cuando salió de la comisaría, el mundo parecía girar más lento. Lucía lo esperaba en la acera, con el rostro serio. ¿Estás bien? No, pero estoy firme. Te van a destruir. Que lo intenten. Lucía lo miró con intensidad, como si viera por primera vez quién era, en realidad ese joven de palabras suaves y mirada de acero. Entonces vas a necesitar más que pruebas. Vas a necesitar coraje. Mateo asintió. Eso nunca me faltó. Esa noche, sentado frente al expediente abierto, Mateo hizo una promesa silenciosa. Por su madre, por Julián, por cada mirada que alguna vez lo menospreció, iba a llegar hasta el final y no se detendría por nadie. La noche cayó como un manto espeso sobre Madrid. En el pequeño departamento de Lavapiés, Mateo Ríos extendía los documentos sobre la mesa de la cocina como un cirujano frente a un cuerpo abierto. Cada línea, cada cifra, cada firma era una arteria del sistema corrupto que estaba a punto de exponer. El silencio era total. Su madre dormía en el cuarto, exhausta. Julián seguía en la comisaría, y él apenas podía respirar. Un ventilador viejo zumbaba en la esquina, agitando los bordes de las hojas. La luz amarilla de la lámpara marcaba sombras largas sobre los papeles, como si la propia verdad se resistiera a ser revelada. Mateo cerró los ojos por un momento. El cansancio pesaba, pero no más que la responsabilidad. Mañana no sería solo un juicio, era una declaración, era su lugar en el mundo, era su historia. Finalmente dicha en voz alta, abrió el cajón y sacó el cuaderno viejo donde guardaba sus apuntes. Pasó las páginas hasta encontrar una frase escrita por él mismo en una madrugada de dudas. Si no tienes poder, usa la verdad como escudo, y si no tienes voz, haz que tus hechos hablen. La ley era eso para él. No un privilegio, sino una herramienta, una forma de defensa, de dignidad. De repente, su madre apareció en la puerta, con los ojos entrecerrados y una manta sobre los hombros. ¿No duermes? Mateo negó con la cabeza, sin sonreír. Ella se acercó, lo miró por un instante y le acarició el cabello como cuando era niño. Tú siempre fuiste diferente. A veces callabas tanto que el mundo pensó que no tenías nada que decir. Pero yo sabía que cuando hablaras, harías temblar el suelo. Mateo desvió la mirada, conteniendo las lágrimas. Y si no basta, bastará, dijo ella, porque tú no luchas por odio, luchas por justicia. Mateo la abrazó. Luego volvió a sentarse. Quedaban pocas horas. La ciudad dormía, pero él no, no esa noche. A las 9 de la mañana, el Tribunal de Madrid hervía de voces, cámaras y murmullos. Era más que un juicio, era un espectáculo. El caso Santa María se había convertido en la portada de todos los diarios, y nadie quería perderse la caída o la consagración de uno de los bufetes más poderosos de España. Mateo Ríos llegó caminando sin escolta, con el traje heredado de Julián y la mochila colgando del hombro. Llevaba consigo apenas lo necesario: los documentos, su cuaderno de notas y la convicción de que la verdad, aunque tardía, podía hacer ruido.
Cuando cruzó la puerta de la sala principal, Álvaro Santamaría ya estaba allí. Vestía como siempre, impecable, sereno, rodeado de abogados que hablaban en voz baja. Pero su mirada, al encontrarse con la de Mateo, reveló algo nuevo: tensión. Lucía Delgado estaba sentada al fondo. No formaba parte activa del equipo ese día. Observaba, esperaba. Sabía demasiado como para fingir indiferencia. El juez, un hombre mayor de voz grave, pidió silencio. El tribunal se acomodó y la audiencia comenzó. «Procedemos con las declaraciones», anunció el juez. «Señor Ríos, tiene la palabra». Mateo se levantó. Caminó hasta el centro con paso firme. No temblaba. «Señoría, señoras y señores, presentes, hoy no solo venimos a hablar de cifras, contratos o movimientos bancarios. Venimos a hablar de poder, de cómo se usa, de cómo se esconde detrás de trajes, de firmas, de discursos vacíos». Extendió la primera hoja. «Aquí consta una transferencia realizada desde la cuenta de InvestSmart Capital hacia una empresa ficticia en Gibraltar, registrada 48 horas antes de que esa misma empresa fuera disuelta por el bufete Santamaría Asociados. Documento sellado por el registro mercantil». Se oyó un murmullo. El juez hizo un gesto para que continuara. «Y aquí», dijo, levantando otra hoja, «una auditoría interna no declarada, donde se vincula a miembros del bufete con operaciones encubiertas, fondos desviados, nombres de jueces y políticos, incluido uno que, lamentablemente, hoy ya no puede ser parte de esta sala por cuestiones éticas». Álvaro se incorporó de golpe. «Esto es inadmisible. Esa documentación fue obtenida ilegalmente». El juez lo detuvo con una mano. «Señor Santamaría, si la documentación ha sido obtenida de forma legal, su objeción no tiene lugar. ¿Tiene pruebas de lo contrario?». Álvaro apretó la mandíbula. Silencio. Mateo siguió. «No soy parte de un gran bufete, no tengo apellido ni fortuna, pero tengo lo suficiente para demostrar que se ha abusado del sistema y que la ley, aunque lenta, aún puede proteger a los que no tienen voz». Sacó su cuaderno. «Y si me permiten, terminaré con una cita de mi propio hermano, Julián Ríos, que hoy no puede estar presente por razones injustas. No vinimos a robar sus sillas, vinimos a demostrar que también sabemos construirlas». «¡Silencio!». El juez pidió un receso para revisar las pruebas. La sala estalló en murmullos, flashes, notas tomadas a toda velocidad. Lucía, desde su asiento, bajó la cabeza. Una lágrima le cruzó el rostro. No de tristeza, de alivio. Al regresar, el juez fue claro. Tras la revisión de la documentación y los argumentos presentados, este tribunal encuentra elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre el bufete Santamaría Asociados y sus vinculaciones con actividades ilícitas. El caso se eleva a la Audiencia Nacional. Álvaro Santamaría palideció. Mateo se sentó, exhausto. No sonrió, no celebró, solo respiró. Por primera vez, sin peso en los hombros. Pasaron 2 semanas desde el juicio. El bufete, Santamaría Asociados, cerró temporalmente sus puertas tras la apertura de la investigación oficial. Algunos socios desaparecieron de la vida pública. Otros, como Álvaro, enfrentaban órdenes de restricción, interrogatorios y titulares que no perdonaban. Mateo no volvió a verlo, ni quería. En la sede de la Defensoría Pública de Madrid, una puerta nueva brillaba bajo la luz del pasillo. La pintura aún olía a fresco. Y allí,
En letras sobrias pero firmes, se leía Mateo Ríos, defensor público titular. No era grande, no era lujosa, pero era suya. Entró a la pequeña oficina, que apenas tenía un escritorio, 2 sillas, una estantería medio vacía y una ventana que daba a un muro gris. Se sentó y dejó su cuaderno sobre la mesa. Lo abrió por la primera página. Defender es dar voz al que no tiene eco. Suspiró. Lo había logrado, pero no estaba terminado. Tocaron la puerta. Lucía Delgado asomó la cabeza con una sonrisa tímida. ¿Molesto? Nunca. Entró con una caja entre las manos. Te traje algo. De parte de Julián. Mateo la tomó con sorpresa. Al abrirla, encontró una pequeña balanza de madera, hecha a mano. Imperfecta, rústica, pero equilibrada. Él la hizo en el taller de Biao, la cárcel. Le dieron permiso especial para enviártela. Dijo que te recordará por qué haces esto. Mateo tocó la balanza con cuidado. ¿Cómo está? Bien, saliendo en unos días. El juez anuló la detención. Falta poco para que esté aquí. Sonrieron. El silencio entre ambos no era incómodo. Era sincero, cálido. Lucía miró alrededor. ¿Y ahora qué? Mateo se recostó en la silla. Ahora, a trabajar. Hay mucho por hacer. Ella se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Por cierto, están llegando denuncias nuevas. De otros casos, otras personas. Hay gente que quiere hablar contigo. Confían en ti. Mateo asintió. Que hablen. Estoy listo. Cuando se quedó solo, abrió un nuevo expediente. Tomó su bolígrafo y comenzó a escribir. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Afuera, la ciudad seguía su curso. Y sobre el escritorio, junto a la balanza de madera, quedó una carta sin abrir. Solo un nombre escrito a mano. Ríos. Lo que viene ahora es más grande. Prepárate. Mateo la miró por unos segundos. Luego, la dejó a un lado. Primero justicia. Después, todo lo demás. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si no merecieras estar donde estás solo por tu origen? La historia de Mateo no es solo sobre justicia en un tribunal. Es sobre cada uno de nosotros que alguna vez fue subestimado, callado o ignorado. ¿Qué habrías hecho tú si tuvieras en las manos la oportunidad de enfrentar a quien siempre te miró por encima del hombro? Haz clic en el video que aparece en la pantalla para continuar esta poderosa historia de superación y descubrir cómo el coraje puede cambiar destinos. Únete a esta comunidad que valora las historias que nos inspiran a crecer. Suscríbete al canal y no te pierdas lo que viene. Nos vemos en el próximo capítulo.